Hablar de la forma correcta de manejar el dinero no es fácil porque todos vivimos bajo circunstancias diferentes. Lo cierto es que en nuestra vida diaria no tenemos en cuenta algunas razones que vienen a afectar nuestra estabilidad monetaria. Por eso quédate a ver este video y veremos 5 razones que arruinan nuestra economía. Hola, soy Amparito. Gracias por estar aquí, viviendo la palabra. Bueno, el dinero es un tema que se toca ampliamente en la palabra, en nuestro manual. ¿Sabías que hay más de 2.300 versículos que hablan acerca del dinero, de cómo manejarlo, de la prosperidad? Y recuerda algo muy importante que debemos tener en cuenta. Dios no está en contra de que seamos prósperos, de que tengamos dinero, porque el dinero precisamente proviene de Él y eso lo vamos a encontrar en la palabra. En el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Vemos que en esta palabra está muy claro que Dios es el dueño de todo, el creador de todas las cosas, del mundo en el que vivimos, el que nos da la vida, el que también ha colocado talentos. Tengamos en cuenta que nosotros venimos, según esta palabra, a ser administradores de todo lo que el Señor nos está entregando y depende de nosotros ese buen manejo, porque el Señor pone en nosotros todos estos recursos, pero somos nosotros quienes nos encargamos de que esto prospere. Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que siempre estemos bien y lo confirma a través de su palabra. Antes de que entremos a esas 5 razones, quiero que leamos este versículo que es muy importante, que lo tengamos en cuenta de lo que el Señor quiere para nosotros en nuestra vida con respecto a la economía y dice así. Está en Juan 1:2 de la versión Reina Valera que dice así. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, mire, en esta palabra está muy claro, empezando porque el Señor inicia esta palabra diciendo, amado, el Señor nos ama y cuando amamos a alguien, queremos lo mejor para esa persona, queremos que siempre esté bien, que nunca carezca de nada. Y el Señor nos está hablando de este amor infinito. Y luego dice, deseo que seas prosperado. Es el deseo del Señor, que seamos prosperados en todo. No solo en la parte económica, en nuestra parte de salud, en nuestra parte de familia, de trabajo. El Señor quiere que estemos estables en todas las áreas. Dice, y que tengas salud, lo confirma en la palabra, así como prospera tu alma. Esta palabra donde dice cómo prospera tu alma se refiere a la parte espiritual, a esa relación que tenemos con Dios. Recuerden que todas las bendiciones, todo lo que nosotros querramos pedirle al Señor y si vamos a esperar que nos llegue es basados en una relación con Dios. Entonces, nuestra área financiera, que es de la que estamos hablando, se basa también en esa relación con Dios. Si yo prospero, como dice en la palabra, en esa parte espiritual con el Señor, pues ya saben que lo demás viene por añadidura. Como dice en otra palabra, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Bueno, y ya teniendo estos versículos como una base, vamos a entrar en esas 5 razones. Y la número 1 es limitarnos, porque constantemente en la vida diaria, primero que todo, no arriesgamos o no queremos arriesgar en nada, porque todos queremos ir a la fija, nadie quiere perder. Pero eso casi es imposible, porque si no arriesgamos, pues no obtendremos un resultado. Siempre en nuestra vida tendremos que arriesgar algo, sea grande o sea pequeño, pero no queremos hacerlo y empezamos a limitarnos. Y una de las formas que lo hacemos
diariamente y que tal vez a veces no nos damos cuenta, es que empezamos a limitarnos con nuestra propia boca, con nuestra lengua, al estar diciendo: no, ese trabajo yo no lo puedo realizar, no, yo no puedo conseguir ese dinero para ese emprendimiento, no, yo no puedo tomar ese curso porque no tengo los recursos, no, es que no, yo sí me volví fue bobo, no, es que yo no puedo realizar esa actividad porque no hice la maestría. Entonces todo el tiempo nosotros mismos nos estamos limitando, nosotros mismos nos estamos encargando de cortar nuestras alas, de cortar nuestros planes, y constantemente lo estamos haciendo con nuestra boca. Entonces es primeramente de ponernos a pensar en estas bases que ya leímos. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Nosotros también debemos trabajar en eso, en ponernos en manos de Dios, pero también pronunciar esas palabras de sí, voy a intentarlo, tal vez sí lo puedo hacer, tal vez encontremos esa oportunidad que estábamos esperando. Entonces el Señor nos habla en su palabra de ¿por qué no tenemos que limitarnos? Y lo encontramos acá en Lucas 18:27, que dice así, de la versión Dios habla hoy: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y con este versículo pues el Señor nos lo está diciendo todo. No aplacemos nuestros planes, no digamos que no se puede hacer, no nos limitemos a viajar, a tener muchas cosas, cuando el Señor ha puesto todas las herramientas en nuestras manos y somos nosotros mismos los que no avanzamos. Entonces tengamos en cuenta esta palabra que nos está diciendo el Señor y pasemos a esa segunda razón. El punto número 2 es la negligencia, porque a veces tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas, los recursos, el tiempo, y no lo hacemos, pero sí queremos ver resultados. Veremos una palabra que nos explica muy bien acerca de eso, y esto lo encontramos en una parábola que se encuentra, la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo 25 del 14 al 30. Y yo se las voy a contar, se las voy a resumir un poquito, pero sería muy interesante que la pudieran leer allá en su casa. Entonces, ¿de qué nos habla esta parábola? Es aquella historia donde un señor entregó a 3 de sus siervos cierto dinero. En esta época se le llamaba talentos, que era dinero, unas monedas. Entonces a uno le dio 5 talentos, al segundo le dio 2 talentos y al tercero le dio 1 talento. Entonces él les entregó según las capacidades de cada uno. ¿Y qué fue lo que sucedió con estos siervos? Bueno, el primero fue y duplicó el dinero y logró tenerle al Señor otros 5 talentos de lo que le había dado. El segundo también hizo lo propio, tenía 2 y ya le tenía 4 talentos. Pero el último tuvo miedo porque él sabía que era un patrón muy exigente, que tenía que darle resultados. Y lo único que hizo es, bueno, voy a asegurar esa moneda que me dio, yo no la voy a invertir en nada porque qué tal se pierda, qué tal me roben, qué tal una cantidad de cosas. ¿Y qué hizo? Enterrarla. Y bueno, cuando el Señor vino a pedirles cuentas, pues los otros entregaron eso que Él les había dado duplicado. ¿Por qué? Porque se esforzaron, porque pusieron su talento, su trabajo en poder duplicar eso que les habían dado. Mientras que el último se conformó, se quedó ahí, se limitó, no hizo nada, porque pudiéndolo hacer, porque era un siervo que estaba bien, que según lo que leemos en la historia no tenía ninguna limitación física, podía realizar algún trabajo y sin embargo no lo quiso hacer. Entonces les voy a leer un versículo de esta historia que es perfecto para que saquemos nuestras propias conclusiones sobre lo que cada uno vive en su vida diaria. Y en el versículo 26 de esta historia dice así: el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no he sembrado y que recojo donde no esparcí? ¿Qué nos habla este versículo? El Señor nos conoce.
El Señor sabe cuáles son nuestras capacidades y si nosotros buscamos una relación con Él, sabemos que Dios es todopoderoso, que nos puede dar todo lo que nosotros pedimos, pero es como una relación. El Señor pone en nuestras manos lo que necesitamos y nosotros damos resultados que a la final vienen a ser beneficios para nosotros mismos. Pero si no es así, el Señor también nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, bueno, pero yo le entregué un esposo, ¿qué hizo con ese esposo? No, es que me separé porque es que el amor se acabó. O yo le entregué unos hijos, ay no, es que yo se los dejé a mi mamá porque es que yo no los podía cuidar. Entonces, de esta misma forma, el Señor nos entrega cosas y si no lo hacemos con esto, ¿cómo queremos ser prosperados? ¿Cómo queremos administrar bien nuestro dinero si no empezamos a administrar nuestra propia vida y nuestra lengua? Entonces, vayamos teniendo en cuenta todo esto que el Señor nos va descubriendo, que Él nos va revelando a través de su palabra. Y vamos a pasar a la razón número 3. La razón que ahora es muy común, se ha puesto muy de moda pues por toda la situación de salud en la que está todo el mundo, y esa razón es el pesimismo. Ahora se ha aumentado, se ha crecido, porque si normalmente éramos pesimistas, ahora creo que lo somos más, porque ahora decimos, no, eso que no vamos a viajar porque mire, nos vamos a enfermar, no salgamos porque no tenemos las normas suficientes o la protección suficiente, entonces ya no salgamos de la casa. No vayamos a la playa, no hagamos ninguna salida porque es peligroso. Entonces, a toda hora estamos ahora con ese pesimismo. Siempre estamos viendo que las cosas no van a salir. Entonces, si alguien dice, no, bueno, es que yo me voy a estudiar al exterior, ¿cómo se le ocurre? Mire que lo van a deportar, eso ahora no están recibiendo gente en ningún país, no sé qué. Ese pesimismo marcado, pesimismo en las finanzas, entonces no, es que pienso invertir una plática que tengo ahorrada en este negocio, en este emprendimiento, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Va a perder su plata, fijo va a perder su plata en ese negocio. Entonces es también nosotros no dejándonos influenciar de esas personas que a toda hora nos están diciendo al oído, no lo haga, no puede hacerlo, inclusive en nuestras propias familias. Entonces ahí está nuestro consejero, ahí está lo que el Señor nos dice en la palabra, y hay un salmo muy bonito que yo les recomiendo que lo lean todo, que lo tengan al diario presente en sus vidas, y es el Salmo 23. El Salmo 23, 1 nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es otro nombre, otra forma de llamar a Dios, pero podemos decir, bueno, Dios es mi pastor, nada me faltará. Entonces ahí está la palabra, no tenemos por qué quedarnos en las razones que nos den otras personas o por la situación que esté pasando el mundo, eso no importa, mientras que estemos bajo la dirección y la guía de Dios, les aseguro que todo les va a salir bien. Y también encontramos otro versículo en ese salmo que se los voy a leer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu bastón me infundirán aliento. Entonces, en este salmo el Señor nos está hablando de tantas cosas que Él está haciendo por nosotros, protegiéndonos. ¿Cuál es la clave de no fallar en esos planes, en esas inversiones? Es literalmente yendo al Señor. Encerrémonos allá en ese lugar íntimo donde vamos a tener esa oración o esa conversación con Dios, donde yo le digo, Señor, quiero hacer este emprendimiento, lo pongo en tus manos, te pido que me guíes, te pido que los recursos sean los necesarios, que seas preparando ese camino para iniciar esta labor. Esa es la forma de evitar que ese pesimismo dañe nuestros planes. Y pasamos a la número 4, que es la autosuficiencia. Y es una razón muy peligrosa porque constantemente estamos diciendo, no,
yo no necesito ayuda de nadie, porque lo que yo hago solo lo puedo hacer yo. Si yo no necesito consejo de nadie, porque para eso yo estudié, yo hice una maestría, yo hice mi carrera, y nos encerramos en eso y no acudimos a pedir una opinión de alguien que en algún momento dado puede ser muy bueno. Por ejemplo, a nuestros padres, por su experiencia, por lo que ellos han tenido en la vida, nos pueden dar un consejo certero. Nuestros abuelos muchas veces no los valoramos y decimos, no, pero es que yo soy joven y mi abuelito, ¿qué va a saber de eso? Entonces hay un grave error el encerrarnos en nosotros mismos y creer que todo lo podemos manejar solos, y el Señor es muy claro en su palabra y lo vamos a ver acá en Proverbios 3:7, que dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Con esta palabra el Señor está siendo muy claro. No nos quedemos con nuestras propias razones, no nos quedemos en nuestra propia opinión, porque nosotros siempre vamos a fallar. Una sola opinión, la nuestra, no nos va a ayudar. Y la palabra también dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Ten en cuenta que la autosuficiencia también nos lleva a la ingratitud, porque constantemente estamos despreciando a esas personas que quieren darnos una mano, que ven las cosas desde afuera y que nos podrían ayudar mucho. Bueno, y llegamos a la número 5, que creo que es la que resume muy bien estos 4 puntos que ya hemos visto, pero que si y con esta razón, la número 5, no la corregimos, pues no importa si los otros puntos están bien, no podremos avanzar. Y esa es la codicia. ¿Qué es la codicia? El amor por el dinero. Y esa es definitivamente la raíz de todos nuestros males, de todo nuestro estancamiento financiero. ¿Por qué? Les voy a leer primero el versículo y estaremos analizando por qué es tan importante. Y esto lo encontramos en Mateo 6:24 de la versión Reina Valera, y leo a su favor, que dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces el Señor está siendo demasiado claro en esta palabra. Él nos está diciendo, bueno, si definitivamente van a concentrar su atención en lo material, que es el dinero, y no vamos a tener una relación con Dios, no lo vamos a amar, lo vamos a perder todo. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Eso también está en la palabra. Por tanto, de Él proviene todo lo que tenemos. Es Él quien dice, bueno, los voy a bendecir con esto, los voy a bendecir con tal cosa. Es Él el encargado de darnos todo esto. Y si nuestra mirada está concentrada en el dinero, en buscarlo, en estar constantemente pendiente de cómo lo podemos obtener, de no compartirlo tampoco, pues realmente eso lo único que nos va a llevar es a no tener nada. Miren, el tener una estabilidad económica, y yo lo he comprobado a través de lo que he ido conociendo a Dios, es amar al Señor, es tenerlo a Él de primero en toda nuestra vida, porque si no lo ponemos a Él de primero, créame que siempre vamos a estar cojeando, no solo en la parte financiera, sino en las otras áreas de nuestra vida. Si ustedes quieren prosperidad, estabilidad, no caer en malos negocios, no recibir de pronto malas influencias de otras personas, no caer en trampas financieras que a veces nos vienen a proponer cosas que nos parecen que son fáciles y que nos dan una ganancia muy rápida, y muchas veces nos ofrecen el doble, el triple,
Recuerden que estas propuestas son de allá afuera, del mundo, y casi siempre nos vienen a dejar tristeza, desilusión y nos dejan sin dinero. Bueno, y finalmente, para que lleguemos a una conclusión, me queda compartirles otro versículo, porque es que la palabra de Dios es inevitable. Tener que compartirla en este tipo de temas. Entonces está en 2 Corintios 9:6, que es muy básica y dice así: el que siembra poco cosecha poco, y el que siembra mucho pues cosecha mucho. Y así es el Señor, sencillo, muy claro en sus enseñanzas. Démonos cuenta que lo principal, lo más importante para tener un buen estado financiero, para que logremos tener aquellas cosas un poquito más de lo necesario, es amar al Señor. Confiar en Él, confiar en lo que Él tiene para nosotros, pedir su dirección y su guía por medio de su palabra. Ya hemos visto a través de todos estos versículos que hay una guía para cada momento, para todo lo que necesitamos. Bueno, espero que estas 5 razones y esta palabra les ayuden en su vida diaria y puedan aplicarlas para que esa economía pueda seguir mejorando. Bueno, y no olvides suscribirte al canal. Ahí en el letrerito rojo toca la campanita que está más abajito para que cada semana te llegue la notificación de un nuevo video. Dale me gusta ahí en la manito blanca para que se vuelva negra y tú contribuyas a que el canal siga creciendo. Nos veremos la próxima semana. Bendiciones.